Muy bien, muchas gracias a todos por esperarnos estos minutitos y ya lo tenemos acá a Marcos Novaro. Marcos Novaro, conocido por todos nosotros porque ha participado en los últimos años. Hola Marcos, ¿cómo andás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están Pero todos? muy contento de tenerte nuevamente en este 33º ciclo del Grupo SEMA. Para nosotros es un gran orgullo, no solo eso, sino tenerte a vos y poder tener tus reflexiones que siempre son tan bienvenidas y tan valoradas por todo el grupo que tenemos. Así que adelante, Marcos, si no hay más nada que decir, con tu nombre es suficiente. Adelante. Bueno, te agradezco mucho, muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que estés tan contento cuando termine, digamos, ¿no? Yo no tengo muchas buenas noticias para dar, digamos. Bueno, ya Este, podemos dar por terminado, porque acabamos de tener buenas noticias de Enrique Erice. Así que si no tenés buena noticia para darnos, terminemos acá. ¿Te parece? Así es, sí, mejor no abundar en los temas de las perspectivas políticas no son del todo buenas, digamos. Pero bueno, es lo que es, digamos, ¿no? Y tal vez las cosas podrían ser aún peor. Así que veamos un poco cómo pinta el panorama de este año electoral y cuáles son las perspectivas de acá en adelante, ¿no? Yo voy a tratar de ser lo más breve posible, voy a referirme a algunos de los rasgos dominantes de la actual situación política, cómo puede evolucionar esto a lo largo de este año y en los resultados electorales de lo que por ahora va a ser la elección en octubre, pero puede ser que sea más adelante, en noviembre. Este, y, eh, y el argumento mío va a ir en la línea bueno, del título que está puesto acá, digamos, ¿no? Hay factores de estabilidad política importantes en medio de un contexto de crisis muy aguda, eh, y estos factores favorecen, en principio, la fórmula con la cual el oficialismo está encarando el desafío electoral y, en general, la gestión, ¿no? Por lo tanto, muy probable que veamos un proceso largo de acomodamiento de los actores a esta situación, de puja en los márgenes, actores que ganan o pierden, digamos, algún grado de iniciativa, algún grado de influencia, pero con un marco general de estabilidad que me parece importante destacar. ¿Es esto una buena o una mala noticia? Esa es la pregunta, digamos, ¿no? Yo diría hay motivos para preocuparse, porque esta estabilidad tiende a bloquear cualquier posibilidad de cambio en dirección a una salida más productiva de la situación de crisis que venimos enfrentando ya hace bastante tiempo y que se ha agudizado con la pandemia y con el cambio de gobierno. De todos modos, esta situación de estabilidad asegura, digamos, que no vamos a tener probablemente una crisis de gobernabilidad importante, ¿no? Y eso también es un dato para festejar relativamente, digamos, ¿no? No hay motivos para pensar que va a haber un estallido provocado por lo menos por factores de ingobernabilidad muy agudos. Una crisis en la coalición de gobierno, reemplazo de funcionarios muy importantes, o incluso del propio presidente, una crisis presidencial. Nada de lo que en otros momentos Argentina enfrentó y otros países de la región están enfrentando, digamos, ¿no? Entonces mi argumento va a ir en dirección a mostrar que la situación económica y social argentina y también la situación institucional es muy penosa, pero tenemos un sistema político muy estable, incluso comparado con lo que ha sido nuestra historia y lo que es la región, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a referir a varios factores de estabilidad, después voy a hacer una referencia a los recursos que tiene el gobierno y cómo eso influye en el contexto, digamos, de competencia política y de conflicto con actores sectoriales, ¿no? Como les decía, voy a hacer lo más breve posible. Si ustedes quieren interrumpirme, con todo gusto, y espero, digamos, dejar margen para hacer el mayor tiempo posible de conversación, ¿no? Perfecto, Marcos, adelante y yo te voy a interrumpir solamente al final para las preguntas. Adelante. Como quieran, como quieran. Si quieren, vemos de intercambiar algunas preguntas en el medio también. Bueno, Ok. primero, bueno, el contexto actual, y todos lo podemos ver muy claramente en las encuestas, en el clima de opinión, en los medios, digamos, está instalada
profunda desconfianza como un rasgo dominante, digamos, ¿no? de una situación precaria, en un gobierno, digamos, que tiene muchos frentes de conflicto abiertos, que tiene poca iniciativa, poca autoridad, y que ha ido perdiendo, no digamos el control de la situación, pero sí su capacidad de instalar una agenda, de instalar un cierto grado de confianza en las políticas que emprende, ¿no? Esto a lo largo del último año ha sido muy marcado con el deterioro de todos los indicadores de las encuestas de opinión, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿esto es el prolegómeno de una crisis mayor? O sea, ¿vamos camino a una situación de descalabro político y por lo tanto de agravamiento también de la situación económica? Yo me resisto a creer eso, digamos, ¿no? Tiendo a pensar que no, tiendo a pensar que hay motivos para prever una estabilidad relativa del escenario político que estamos viendo. Entonces yo me voy a referir a algunos de estos factores, digamos, de desconfianza que tienen su contracara en factores de estabilidad. Bueno, en términos económicos, bastante evidente, digamos, estamos frente a una situación de rebote. Ese rebote, de todos modos, es bastante débil por la ausencia de incentivos a la inversión, la generación de empleo y un contexto de inflación donde, digamos, el consumo va a seguir bastante deprimido. Entonces, nada parecido a las reactivaciones posteriores a crisis profundas que, por ejemplo, tuvimos después de 2002. ¿No? O sea, el escenario es muy distinto. Ahora, de todos modos, no hay perspectivas de hiperinflación, de default, de agravamiento y descontrol o pérdida de gobernabilidad económica en grado extremo, digamos, ¿no? Y eso me parece importante destacarlo. En términos de evolución de la imagen del gobierno y del presidente en particular, también hemos visto un deterioro muy profundo, muy sostenido, digamos, ¿no? El presidente ha perdido todo el apoyo ganado al comienzo de la pandemia y también parte del capital político inicial con el que él llegó al gobierno, su capital electoral, por decir así. Y hay toda una discusión que se ha abierto respecto de hasta dónde puede prolongarse este proceso de deterioro de la autoridad y del prestigio del presidente. Después del discurso de ayer, de inauguración de sesiones legislativas, esa pregunta vuelve a plantearse. Hoy, no sé si ustedes lo han visto en las columnas de los diarios, está esta discusión, digamos, de un presidente que se debilita a sí mismo, que pierde funciones frente a su propia coalición, porque pasa a ser un subordinado evidente, explícito de la vicepresidenta, de Cristina Kirchner. Entonces, ¿qué función le queda a Alberto si se sigue debilitando? Bueno, yo ahí diría, ojo, Alberto tiene una función importante porque no puede ser reemplazado por nadie, digamos, ¿no? Ese rol que cumple de administrador, de CEO de la unidad del peronismo y de coordinador, ¿no? Se desprecia a Alberto cada vez que se dice que es un jefe de gabinete, pero ojo, digamos, es un jefe de gabinete que cumple una función importante, ¿no? De mediador y de articulador entre un montón de patas que tiene este gobierno, de esta reunificación peronista que tiene un montón de facciones que de otro modo difícilmente se podrían poner de acuerdo. Entonces, no hay ninguna perspectiva, me parece, de desplazamiento de Alberto, de reemplazo de Alberto. Él sigue teniendo un rol importante en mantener unido al peronismo como coalición de gobierno, y esa ha sido desde el principio su función esencial, digamos, ¿no? Y va a seguir siendo. Esto en relación al tercer punto, que es el internismo dominante en la coalición, digamos, eso es un rasgo evidente, que alimenta la incertidumbre, digamos, ¿no? Idas y vueltas permanentes, empujas intestinas que se hacen públicas. Esto es muy evidente, muy notable. Ahora, de todos modos, no hay perspectivas de crisis de esa coalición, ¿no? O sea, todos sus integrantes están a disgusto. Uno escucha a los gobernadores, a los intendentes, a los sindicalistas. Están todos a disgusto en esa coalición, pero de todos modos van a seguir todos adentro de esa coalición. La convivencia es difícil, es una convivencia en tensión, pero no hay perspectivas de cisma, digamos, ¿no? de
una ruptura de la unidad peronista. Y por otro lado tenemos enfrente una coalición opositora que ha mantenido su unidad, y ese es su principal éxito, ¿no? En el último año ha evitado rupturas, ha evitado que desde el oficialismo se coopte a sus sectores más cercanos, al peronismo disidente que había entrado, a la coalición de Cambiemos, digamos, eso se abortó, pero tiene grandes problemas de competencia de aquí en adelante, digamos, ¿no? Problemas de liderazgo, problemas de cohesión y problemas de competencia con terceras fuerzas. Esos desafíos hay que ver cómo los resuelve. Y entonces uno puede decir, bueno, como saldo de todo esto, tenemos una sociedad que obviamente está bastante desanimada, digamos, ¿no? Que tiene expectativas muy bajas respecto de las soluciones y alternativas que ofrece la política, y una visión pesimista sobre lo que le espera, digamos, ¿no? Ahora, yo advertiría sobre la utilidad que tiene ese pesimismo para un gobierno como el actual. Hay una demanda muy acotada a la política, y por lo tanto, para el gobierno va a ser relativamente fácil atender esa demanda, y desestimar los escenarios más negativos le puede alcanzar para recuperar algo de apoyo, ¿no? La enorme cantidad de gente que está con el agua al cuello, si ve que el nivel del agua no sube, es probable que tenga una inclinación conservadora a la hora de votar. Y eso le alcanza al gobierno para sobrevivir al desafío electoral que tiene por delante. Bueno, entonces les presento algunos datos muy rápidamente. Estos, vamos a verlos rápido, son de distintas encuestas que nos muestran las tendencias de opinión de los últimos tiempos, ¿no? Esta es una encuesta sobre confianza en el gobierno, y el grado de desconfianza es muy marcado, digamos, ¿no? Muy marcado, y ustedes lo pueden ver en esa columna, 56% que no confía en nada, que suma 72% con los que tienen poca confianza. Bueno, es un cuadro bastante demoledor, ¿no? Y uno diría, este gobierno está realmente en problemas. Y la evolución de la imagen de Alberto es también muy, muy sintomática, ¿no? Ha perdido, como decía, todo el apoyo ganado. Ustedes ven, en el comienzo, en marzo del 2020, llegó a su máximo, muy superior al momento de inicio del mandato, y ahora está en una situación bastante peor que cuando inició el mandato, ¿no? Esta niveles que tenía Macri en los últimos meses de su mandato, siendo a un presidente que está de salida, ¿no? Un presidente que está muy debilitado, como estaba Macri en 2019, ¿no? Este es un cuadro interesante de Opinaya sobre a quién le atribuye la responsabilidad por los problemas la gente, digamos, ¿no? Y es un cuadro que tendría que haber escuchado, que tendría que haber visto Alberto Fernández antes de hablar ayer en la Asamblea, porque echarle la culpa a Macri no parece ser un buen negocio, digamos, ¿no? ¿Ven cuál es el principal motivo por el cual el país se encuentra en esta situación económica? El 52% se lo atribuye a Alberto Fernández, solamente el 14% a Macri, ¿no? Entonces, Alberto le está hablando a una proporción muy baja del electorado, incluso de su propio electorado, digamos, ¿no? O sea, solamente el 35% de los votantes de Alberto le atribuyen la situación actual a Macri. Entonces, tenemos ahí una situación complicada, digamos, para el gobierno instalar este argumento de, bueno, estamos mal por la herencia recibida, ¿no? Y toda esta discusión sobre la deuda viene un poco a tratar de abonar este asunto, digamos, que no, por lo menos en principio, no convence a la mayoría de la opinión, ni siquiera a la mayoría de los votantes propios del oficialismo. Bueno, ¿cómo están los dirigentes? Y la situación del oficialismo también es complicada en esto, pero de todos modos Alberto Fernández por lejos sigue siendo el dirigente del oficialismo que tiene mejor imagen.
se ha ido corriendo a la derecha del dial, digamos, ¿no? En este tipo de cuadros, a la izquierda están los que tienen imagen positiva, ¿no? El diferencial entre positiva y negativa le da bien a Larreta y todavía bien a Labaña, ya no tan bien a Alberto, digamos, no tiene diferencial negativo. Ahora, es de los dirigentes del oficialismo el que tiene un diferencial negativo menor, ¿no? Kicillof, Cristina, Massa, están todos mucho peor que Alberto. Siempre fue así. Alberto sigue siendo la figura más atractiva para los votantes moderados, que son la enorme mayoría de la opinión pública, digamos, ¿no? Y él sigue reteniendo, si no un gran apoyo, por lo menos un menor índice de rechazo entre ese electorado, digamos, ¿no? Y eso es muy importante para el oficialismo. Los dirigentes opositores han ido mejorando su situación, ¿no? Sobre todo Patricia Bullrich aparece como la estrella en ascenso, ¿no? Ya ocupa un lugar destacado y en particular en la ciudad de Buenos Aires está en los primeros lugares en términos de imagen pública, disputándoselos con el propio Larreta, ¿no? Está mucho mejor que Vidal y que Carrió. Bueno, después en todo caso podemos hablar un poco más sobre esto. Y esto tiene que ver con las expectativas, ¿no? Lo que decía sobre, paradójicamente, la buena noticia que puede ser tener muy bajas expectativas para un gobierno que tiene poco para repartir, digamos, ¿no? El pesimismo es muy marcado, muy fuerte la evaluación negativa de la situación y la evaluación negativa sobre lo que se viene. Es tan fuerte esa evaluación negativa que cualquier dato medianamente favorable puede ser recibido como un gran alivio. No pasó lo peor, ¿no? El gobierno está evitando que la gente siga cayendo. Y si pueden ofrecerme eso, ¿no? La posibilidad de dejar de caer, puede ser un argumento suficiente para que los apoye, ¿no? Entonces, me parece que es un dato malo, pero que puede tener un efecto positivo en la competitividad del oficialismo. Bueno, entonces, mi argumento principal es digamos, ¿no? O sea, en esta situación el gobierno está conservando los recursos esenciales que necesita para salir airoso de las elecciones de este año, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver, además de con los datos de opinión que estuvimos viendo recién, algunos más que voy a mostrar ahora, con algunos datos estructurales de la actual situación, ¿no? Que son importantes, que a veces no se les presta suficiente atención. Son datos, digamos, que tienen que ver con el cambio que ha vivido la política argentina desde 2018 en adelante, ¿no? Y el cambio principal tiene que ver con el peronismo, ¿no? Después de 2018, Cristina Kirchner entendió cuál era el riesgo que estaba corriendo, después de ser derrotada en la provincia de Buenos Aires, en la elección a senadora, y rebobinó, digamos, ¿no? Recapacitó y empezó un proceso empezó un gran esfuerzo por reunificar al peronismo, sobre todo al peronismo bonaerense, que tuvo éxito, ¿no? Tuvo mucho éxito. Y ese proceso de reunificación peronista se ha ido consolidando a pesar de todos los problemas que enfrenta Alberto Fernández. Él ha sido bastante eficaz en consolidar esa reunificación peronista, ¿no? Actúa como un CEO muy responsable de su constituency. Y eso es muy valorado por sindicalistas, por los gobernadores, por los intendentes, que obviamente están a disgusto, digamos, porque no reciben los recursos que esperan y que necesitan, pero no rompen con Alberto, mantienen una buena relación, tratan de mantener una buena relación con él, porque temen que un Alberto más débil de paso a una situación donde estén aún más perjudicados, ¿no? Entonces, este es el primer dato me parece más importante a destacar en términos de la situación estructural de nuestro sistema político. El segundo tiene que ver con la polarización, ¿no? La polarización no está funcionando del mismo modo que funcionó hasta 2017. Hasta ese momento había una gran fragmentación en el sistema político, que venía de la crisis de 2001, ¿no? O sea, en toda la primera década y media, después de esa crisis, la fragmentación afectó sobre todo a las fuerzas no peronistas, pero el peronismo también estaba fragmentado, digamos. Hubo siempre distintas expresiones de peronismo en competencia.
Después de 2014, 2015, el no peronismo se empezó a unificar, y después de 2017 se empezó a unificar el peronismo. Entonces lo que tenemos ahora son dos polos bien organizados, con pocas posibilidades de ruptura. Porque el que rompa esos polos tiene todas las chances de perder, ¿no? ¿Qué votos va a ir a buscar hoy un disidente peronista? Votos marginales, ¿no? Va a haber seguramente fórmulas disidentes del peronismo, pero probablemente no tenga mucho más éxito del que tuvo Labaña en 2019. Y va a haber terceras fuerzas que compitan contra Juntos por el Cambio, pero es probable que tampoco tengan demasiado éxito, digamos, ¿no? Entonces, la polarización organiza el juego. Y eso favorece a los moderados de cada campo, de un modo que no sucedía cuando imperaba la fragmentación. Los moderados hoy son los que aseguran al resto de estos polos que pueden disputar la mayoría, ¿no? Entonces, Alberto Fernández está siendo esencial, porque ocupa ese lugar de ser el menos intolerable de los kirchneristas, ¿no? Y lo mismo sucede con Larreta. Me parece que esa es la lógica que organiza la política argentina, y va a seguir siendo así probablemente por un largo tiempo, digamos, ¿no? Entonces, lo vemos también esto en las encuestas de opinión, está reflejado el hecho de que, bueno, el gobierno se ha debilitado, han caído todos los líderes oficialistas, han caído en la estima del electorado. Ahora, ¿eso supone un gran cambio de orientación del voto? No tanto, no tanto. Las preguntas sobre voto se mantienen dentro de los parámetros habituales de un gobierno en problemas, digamos, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco algunos de esos datos. Lo que permite que, digamos, si el gobierno mejora un poquito la situación, con un poco de reactivación económica, vacunas y algo menos de inflación, alcanza, ¿no? No va a ser una gran elección, pero alcanza para sobrevivir. Y sobrevivir va a significar, digamos, compararlo con lo que tenía, ¿no? Y los diputados y senadores que ponen en juego. Y el oficialismo pone en juego diputados que se eligieron en 2017 y senadores que se eligieron en 2015. Entonces puede que pierda algunos senadores, pero va a ganar algunos diputados. Porque en 2017 hizo una muy mala elección. En 2015 no hizo una elección relativamente buena, aún perdiendo. Pero en 2017 sí hizo una elección mala. Entonces, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, puede recuperar diputados. Y eso es lo que más importa. ¿Qué es lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires? ¿No? La provincia de Buenos Aires es el terreno decisivo de la competencia porque es el coto de caza electoral del kirchnerismo, y porque es el de los distritos grandes donde más competencia hay, ¿no? Los demás distritos grandes están relativamente jugados en contra del oficialismo. Y los distritos chicos probablemente mantengan la preeminencia del peronismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires? Va a ser decisivo. Va a ser decisivo para la elección general, el oficialismo contra la oposición, y para la interna del oficialismo. Porque si el único que pierde es el kirchnerismo bonaerense, entonces obviamente que puede producirse un desequilibrio en la coalición oficial. Puede perder peso el kirchnerismo. Por lo que uno ve de las encuestas, eso no va a pasar, digamos, ¿no? O sea, en principio da la sensación de que el kirchnerismo va a salir bien parado de la elección bonaerense, va a ganar algunos diputados, y eso va a permitir que el oficialismo mantenga cierta preeminencia a nivel nacional y que el kirchnerismo la mantenga dentro de la coalición oficialista. Y veamos un poco. Bueno, este es un cuadro, lo voy a pasar muy rápido, presten atención solamente a la segunda y tercera columna. Entonces, se muestra la evolución de la disidencia peronista. Es una especie de historia de la Cámara de Diputados. Una historia desde el año 83 de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que muestra el cuadro? Que siempre hubo disidencias peronistas en esa Cámara. Esas disidencias peronistas se multiplicaron en la época del kirchnerismo. Desde 2003 en adelante, vean la cantidad de disidentes, la cantidad de bancadas y de bancas que reunió la disidencia peronista. Una multitud de expresiones de disidencia que duraron muy poco, pero que tenían una gran influencia para formar mayorías. Esa era lo que yo veo, la fragmentación del peronismo.
Ahora, todo eso tendió a desaparecer desde 2018 en adelante. Desde 2018, las bancadas disidentes se fueron reduciendo y hoy son muy pocas. Son muy pocas. Tienen un peso muy acotado. Y lo mismo pasó en el no peronismo, ¿no? La alianza entre los miembros de Cambiemos hoy reúne la enorme mayoría de las bancas no peronistas y las demás fuerzas son están muy poco representadas en la Cámara de Diputados, ¿no? Están llegando a un mínimo de representación. Entonces, esto es lo que yo les comentaba sobre el proceso de consolidación de dos expresiones políticas que polarizan la escena y que mantienen cierta cohesión, ¿no? Este es un cuadro útil con respecto a la capacidad de retención del voto propio, digamos, ¿no? Acá lo que vemos es, bueno, ¿cuánto está perdiendo del apoyo propio Alberto Fernández? Bueno, ha perdido desde abril del año pasado hasta ahora, ha perdido bastante, ¿no? En abril tenía además el apoyo de hasta el 58% de los que no lo habían votado. O sea, fue un momento glorioso de Alberto Fernández. Bueno, duró poco, hoy tiene muy poco apoyo de los que no lo votaron, pero retiene 3 de cada 4 votos de los que sí lo votaron el año 2019, digamos, ¿no? Entonces, es una base importante para empezar el año electoral, ¿no? Es un gobierno golpeado, sin duda, pero no es un gobierno que esté perdiendo el núcleo propio de apoyos como para prever una crisis política mayor. Tiene capacidad de recuperarse porque puede construir sobre esta base, que es una base importante, como para empezar, digamos, ¿no? Y esto es sobre la provincia de Buenos Aires. Este es un cuadro de una consultora que mide básicamente provincia de Buenos Aires, ¿no? Y acá está lo que les comentaba sobre la ventaja que mantiene el Frente de Todos en ese distrito frente a la oposición. Aún a pesar de todos los problemas, la provincia de Buenos Aires sigue siendo un distrito que es bastante seguro para el oficialismo, ¿no? Empezar la campaña con el 34% de apoyo y 10 puntos de ventaja, no es que tiene toda la de ganar, pero digamos que la oposición tiene que remar mucho para volcar el resultado a su favor, ¿no? Y el gobierno está concentrando todos los recursos a su disposición en ese distrito. Hay mucha plata puesta en el conurbano bonaerense. La paz social que hemos visto, digamos, de diciembre, esta parte, se explica en gran medida por esa enorme masa de recursos que genera tensiones con la ciudad de Buenos Aires, con el interior. Muchos gobernadores se quejan porque Kicillof recibe mucho más que ellos. Hay tensiones ahí, sin duda, pero digamos, tiene su lógica que el gobierno lidie con esas tensiones, pero siga siendo, siga privilegiando a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno puede concluir de todo esto? Que vamos a tener una situación probablemente de continuidad de este mediocre desempeño económico, de esta crisis social aguda, con datos muy negativos de exclusión, de pobreza, de estancamiento en la generación de empleo, etcétera, etcétera, pero con baja conflictividad, y por lo tanto con posibilidades de darle continuidad a este cuadro de situación política que en alguna medida favorece al oficialismo, ¿no? Bueno, la pandemia y la prolongación de la pandemia explica en gran medida esta situación, digamos, ¿no? La pandemia favorece las inclinaciones más conservadoras de la opinión pública. Es consistente con el reclamo de una protección básica al Estado, de que nos cuide, nos proteja no solamente del virus, sino de todas las desgracias que vienen asociadas con el virus, la inflación, la precariedad económica, etcétera, etcétera. Entonces, es lógico que el gobierno privilegie esa demanda
contra las libertades y los mercados, ¿no? A veces en un grado extremo, como lo hacen Formosa, a veces un poquito menos de violencia y de autoritarismo en otros lugares, digamos, ¿no? Pero, digamos, el apoyo, yo iba a mostrar también algunos cuadros sobre el apoyo a medidas de intervención estatal. Es altísimo. Esto sobre los precios, ¿no? Esto siempre es muy alto, porque en general la sociedad le responsabiliza a los empresarios y reclama que el Estado controle los precios siempre. Ahora, un 75% en esa tesitura es un dato muy importante, ¿no? Muy fuerte. Y esto con el tema tarifas, ¿no? Muy fuerte el apoyo al control de las tarifas, al congelamiento, subsidios, todo eso es una discusión donde el gobierno gana, ¿no? Y gana por esto, por esta situación de demanda muy básica de la sociedad de protección. Ahora, es cierto que esa demanda está fragmentada, ¿no? Hay un sector de la opinión pública que retiene la coalición opositora, Juntos por el Cambio, expresa una contrademanda, que es la demanda del fiscalismo, de estabilidad, del equilibrio de las cuentas públicas y que reclama políticas favorables al sector privado, a la inversión, etcétera, etcétera. Es un sector importante y es una demanda que existe. Ahora, no parece ser una demanda mayoritaria hoy, digamos, ni tiene posibilidades de formar en lo inmediato una mayoría. En tercer lugar está la cuestión esta de los recursos, ¿no? Sin duda el gobierno tiene pocos recursos, pero lo importante es que tiene los que existen, tiene los que están disponibles, ¿no? Entonces, esto explica la baja conflictividad que enfrenta de parte de actores que en otra situación serían tal vez más desafiantes. Los sindicatos, los gobernadores, los propios empresarios están en una situación de mucha dependencia de esos recursos que controla discrecionalmente el Ejecutivo, ¿no? Entonces, con poco puede el gobierno conformarlos. Y es lo que vemos con relación a los sindicatos, ¿no? Los sindicatos están presionando por salarios, pero principalmente están presionando por que el Ejecutivo salve a las obras sociales. Entonces, con esos recursos para salvar sus organizaciones, al sindicalismo es probablemente que lo conforme. Y firmarán entonces los acuerdos salariales que el gobierno está ofreciéndoles, que son acuerdos un poquito mentirosos respecto del porcentaje de aumento, porque tienen las cláusulas de revisión, pero que van en la línea de presentar una inflación del 30% en el año, digamos, ¿no? Entonces todos van a firmar alrededor del 30%, esperando que el gobierno salve las obras sociales. Y lo mismo pasa con los gobernadores, y uno entiende el silencio de los gobernadores, incluido los más distantes del oficialismo, por ejemplo Schiaretti, ¿no? Schiaretti está jugando con el regresar al peronismo, porque necesita fondos para sobrevivir. Sabe que no va a recibir el mismo trato que la provincia de Buenos Aires, pero espera no recibir el mismo de la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Entonces, con eso se va a conformar Schiaretti y va a mantenerse alineado. ¿No? Es probable que el peronismo disidente pierda apoyos incluso en la provincia de Córdoba por este motivo. Entonces, me parece que todo esto pinta un cuadro, digamos, de precariedad económica muy marcada, y de tensiones económicas, de inflación elevada y todo tipo de distorsiones económicas que estamos viviendo, pero estabilidad y paz política, digamos, ¿no? Digamos, un espacio muy acotado para la radicalización, que también es un dato importante, ¿no? O sea, no hay mucho espacio para que el kirchnerismo avance con medidas demasiado agresivas hacia las instituciones, hacia actores en particular, incluso el agro. Hay poco espacio para la radicalización, ¿no? Esos conflictos tienden a ser rápidamente contenidos porque hay poco para ganar y hay mucho para perder, radicalizar los conflictos. Ahora, eso no significa que vayamos camino a soluciones, ¿no? Sino más bien a la continuidad del estancamiento, digamos, ¿no? Yo no podría decir que ese es el principal problema de esta situación política, ¿no?
no hay posibilidades de reforma, no hay posibilidades de innovación. Se administra lo que hay. Y esa situación es probable que tenga continuidad después de las elecciones. Y Argentina va a ir acumulando más y más tensión a raíz de esto, ¿no? Es posible que esa tensión estalle después de las elecciones. Bueno, seguramente habrá ajustes en variables económicas y habrá problemas, digamos, ¿no? El gobierno va a patear para adelante todos esos problemas y seguramente después después del paso por las urnas encontrará inevitablemente esos problemas agravados o la oportunidad para por lo menos tratar de desactivarlos. Tampoco esa situación augura que se va a encarar un proceso de cambio demasiado ambicioso, digamos, ¿no? Más bien se soltará presión. Pero me da la impresión de que la apuesta es seguir ganando tiempo, que uno lo podría ver, lo podría describir desde otra perspectiva como perder el tiempo. Pero bueno, eso son cuestiones de juicio, digamos, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández se ha propuesto un objetivo fundamental, que es asegurar la unidad peronista. Y asegurar la unidad peronista es incompatible con hacer grandes cambios, con cumplir esa promesa que también Alberto hizo al comienzo de que él iba a reconciliarse con el capitalismo, con la república. Las dos cosas a la vez no se pueden hacer. Alberto ya lo ha descubierto, digamos, ¿no? En realidad, desde su propia inauguración, estaba claro que él iba a elegir la unidad peronista antes que la moderación o el reformismo. Así que, de alguna manera, uno puede decir que estamos avisados ya de que esta situación es así, ¿no? Habrá que ver hasta dónde se puede mantener esas tensiones bajo control. Por ahora, no da la sensación de que la situación vaya a cambiar. Y me parece que ese pronóstico es compatible con un pronóstico electoral de relativa estabilidad, pero también de relativa ventaja del oficialismo. Bueno, eso es todo lo que yo quería comentarles. Espero no haberme extendido demasiado. Luis no sabe qué validez tiene. Excelente, Marcos. Muchísimas gracias. ¿Tenés algo más? No, preferiría que pasemos a ver qué les parece a ustedes, digamos, y escuchar comentarios, preguntas, y en todo caso hablaré sobre esa base. Si bien no tenemos preguntas, vamos a ver. Me agarraste desprevenido. Acá hay una pregunta bien por la cual estaría bueno tu opinión. El conflicto de la oligarquía vacuna, pregunta Santiago González Aguilar. La oligarquía vacuna se refiere a las vacunas VIP, ¿no? Nunca mejor puesto ese término, oligarquía vacuna. ¿Te parece que quedará en el olvido y no influirá al momento de votar? ¿No falta una reacción de la oposición de calidad para imponer agenda? Y sigue, ¿es Patricia Bullrich o Fernando Iglesias quien debe llevar la voz cantante? ¿Hay alguien distinto y mejor? Preguntan. Bueno, son dos cosas importantes y bastante inciertas, ¿no? Puedo dar mi opinión, que es una opinión rebatible, digamos, ¿no? Hay que esperar. Sobre el tema de las vacunas, creo que todavía hay que ver cómo el gobierno administra la continuidad del proceso de vacunación. Me parece que eso va a ser decisivo si la vacunación avanza a un ritmo un poco mayor. Me parece que va a tener chance de superar la crisis.
algún resto quedará digamos, de desprestigio, de inmoralidad, de indignación popular, digamos. Ahora, de todos modos, convengamos que la expectativa de la sociedad tiene que ver con acceder a la vacuna. Y el acceso a la vacuna es probable que de acá a octubre no se complete, pero avance bastante, ¿no? Aún por la propia dinámica de la producción mundial de vacunas. Argentina va a ir avanzando, ¿no? No porque haga las cosas demasiado bien, tiene que dejar de cometer errores, ¿no? Y sobre todo meterse en problemas tan alevosos como fue todo este episodio. Yo diría que están las cartas a su favor, ¿no? El proceso de vacunación va a seguir avanzando, la producción de vacunas se está multiplicando a nivel global, y por lo tanto nos va a favorecer. Tarde, pero van a llegar las vacunas acá, ¿no? Así que yo diría que en eso no sería demasiado extrema en términos del impacto que puede tener en el gobierno. Es el que ha tenido ya, y lo vimos ya en una plaza bastante raleada de opositores, ¿no? La manifestación del otro día, el fin de semana, no fue muy masiva. Con respecto precisamente a la oposición, yo diría, digamos, me parece que hasta acá la oposición ha distribuido roles de un modo bastante eficaz. Es decir, ha evitado que se extreme la competencia interna, dejando que cada quien haga su trabajo. Algo así como lo que hacen habitualmente los peronistas cuando están en la oposición. Tienen un policía bueno y un policía malo, digamos, ¿no? El tipo que pega y el tipo que negocia. Bueno, los dirigentes de Juntos por el Cambio se han distribuido esos roles, ¿no? Entre duros y moderados, entre halcones y palomas, están los que pegan y están los que negocian o cooperan. Me parece que eso puede empezar a complicarse de cara a la distribución de cargos para la competencia electoral, las candidaturas, digamos, ¿no? Entonces ahí hay problemas que seguramente tienen que ver con las tensiones crecientes que uno está viendo entre, por ejemplo, Patricia Bullrich y Larreta. Ahora, es una tensión que puede ser grave. Yo en principio diría que no, ¿no? Me parece que me da la impresión de que aún para Larreta, que Patricia Bullrich esté creciendo en la ciudad no es un gran problema, ¿no? Yo creo que van a aceptar ponerla primero en la lista. Y van a compartir el podio, digamos, porque van a hacer una buena elección en la ciudad de Buenos Aires. La cuestión es, digamos, si anticipan la competencia por las candidaturas de 2023, que es donde realmente va a ser más difícil que se pongan de acuerdo, ¿no? Y en principio me da la impresión de que ninguno de los dos está en una tesitura, digamos, de llevar el conflicto a ese nivel, ¿no? Me da la impresión de que pueden seguir cooperando. El gran problema de la oposición no es ese. El gran problema de la oposición es poder mostrar que pueden, llegado el caso de volver de nuevo al gobierno, pueden hacer algo sustancialmente mejor de lo que hizo Macri, ¿no? Que van a tener recursos sustancialmente mayores en un país que va a tener mucho menos recursos disponibles, que va a tener una situación más dramática de la que existía en 2015. Entonces, ese es el gran problema, de plantear una perspectiva donde sea convincente la idea de que hay otro camino, que esta solución conservadora que ofrece puro status quo, digamos, ¿no? Me asegura un empobrecimiento lento, digamos, ¿no? Bueno, frente a esto hay una posibilidad reformista. Y esa posibilidad reformista es viable. ¿Es viable por qué? O sea, ¿cuál es la novedad que están trayendo los opositores? En principio ninguna, digamos, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, el gran problema tiene que ver con plantear un argumento convincente respecto del tipo de mecanismo que piensan aplicar para ampliar la coalición a sectores del peronismo, que es lo que no hizo Macri durante su gobierno y que creo que terminó complicándolo muy seriamente, digamos, ¿no? O sea, él buscó una cooperación puntual con los disidentes peronistas
proyecto por proyecto, ley por ley en el Congreso, acotó esa cooperación al Congreso, y esa solución terminó siendo letal cuando los problemas se agravaron, ¿no? A partir de 2018 esa cooperación estalló y en su lugar hizo fácil la reunificación peronista. Entonces, me parece que el gran problema que tiene que resolver la oposición es si tiene otra fórmula mejor que esa, si puede ofrecer una estrategia de ampliación de su coalición a sectores peronistas que no sufra de esos vaivenes que cualquier gobierno va a enfrentar. Seguramente un nuevo gobierno no peronista los va a enfrentar mucho antes que Macri, porque va a tener mucho menos que ofrecer. Bueno, no va a tener las chances de tener 2 años fáciles al comienzo. Entonces, la verdad es que hasta que no esté claro eso, me da la impresión de que la oposición juega con lo que tiene. Lo que tiene es lo que uno está viendo, ¿sí? Es reaccionar frente a los errores del oficialismo. Muy lejos no va a ir, digamos, ¿no? Marcos, tengo un par de preguntitas que van orientadas por el mismo lado, que es el tema de la justicia. Christian Hanel nos pregunta ¿qué éxito pueden tener sobre el avance de la justicia? Mirá, yo creo que el gobierno ha ido adoptando la tesitura cada vez más dura, digamos, de ir por todo en el terreno de la justicia. Ahora, va por todo con muy poca convicción, digamos, ¿no? Porque me da la impresión de que buena parte del gobierno, incluso de los que son más cercanos a Cristina, saben que las posibilidades de avanzar en lo que Cristina necesita, que es el descrédito de todos los juicios en su contra y el desarme de esos juicios, es muy remota, ¿no? La posibilidad de que eso se logre es muy remota. No solo la resistencia actual de actores del juicio, incluida la Corte Suprema, sino porque lo que se avanzó en esos juicios es mucho. Digamos, hay muchas cosas ya demostradas, ya probadas. Entonces, desarmar todo eso es un enorme esfuerzo de destrucción institucional. Hay que liquidar juzgados enteros, hay que desarmar los juzgados, sacar a los jueces fiscales, invalidar todas las pruebas. Eso es un esfuerzo enorme. ¿Hay chances de lograr eso? Yo creo que podría haber chances a lo largo de mucho tiempo. O sea, el cristinismo podría salirse con la suya si esto dura mucho tiempo. Si a lo largo de los años se van reemplazando fiscales, reemplazando jueces, se sacan las causas de los que los tienen y se las dan a jueces amigos. Todo eso es mucho tiempo. Y el gobierno no tiene ese tiempo, digamos, ¿no? El gobierno no tiene ese tiempo. Cristina no tiene ese tiempo. Y mientras tanto se sigue agravando los problemas porque algunos juicios, en vez de trabarse, avanzan. Entonces yo creo que ahí me parece que el problema es un problema de difícil solución, ¿no? Por más que Alberto esté más inclinado ahora a hacer cosas brutales, todos saben que esas cosas van a tener una eficacia acotada, ¿no? Perfecto. Y otra que va en el mismo sentido, ¿cómo puede afectar a Alberto, al gobierno, los temas judiciales de Báez, Salas, Cristina, etcétera? Mirá, lo afectan. Perdón, la pregunta que hace Cristian acá es, ¿cómo afectan los temas judiciales de Báez y Salas y Sala, etcétera, a Cristina? Perdón, corrijo porque leí mal. No, pero lo que pasa es que, bueno, a ver, el impacto ya se acumuló. O sea, uno podría pensar, bueno, sale el fallo de Báez, va eso en camino de un mayor desprestigio del oficialismo. El desprestigio ya lo tiene, ya lo incorporó. Entonces, no es que va a tener un mayor desprestigio, porque ya el porcentaje de la gente que esperaba un fallo negativo para Cristina, ya rechazaba la figura de Cristina, ¿no? Entonces, confirma algo que ya buena parte de la opinión pública ya sabía, ¿no? O sea, ahora, de todos modos, afecta yo creo que la afectación mayor es en ese espacio de la dirigencia peronista que tiene alguna expectativa de que esto en algún momento termine, ¿no? O sea, la idea
que se ha hecho buena parte del peronismo, es no podemos vamos a tener que convivir. Por lo tanto, tenemos que conformarla terminando con la llamada persecución política, es decir, terminando con los juicios, porque después de terminados los juicios, ella va a dejar, la expectativa es, ella va a dejar de ser tan virulenta, ¿no? Está esta idea, digamos, de que su virulencia está asociada con sentirse acorralada por los juicios. Ahora, como esta expectativa no se verifica porque los juicios no paran, sigue en tensión, ¿no? Sigue la situación en tensión. Y el peronismo está atrapado en esa situación. O sea, la dirigencia peronista no es que está, uno lo escucha a Alberto y parecía que está enloquecido de cristinismo. Yo creo que apuesta razonablemente a lo que ellos creen que puede funcionar, que es una pacificación interna a través de la impunidad, ¿no? Una reconciliación a través de la impunidad. Yo creo que el problema es ese, que cuando sale el fallo de Báez, toda esa dirigencia peronista advierte que están persiguiendo una fantasía, ¿no? Porque no va a existir esa garantía de impunidad, ¿no? Y ese es un problema muy serio, ¿no? Es un problema de las perspectivas que se ha hecho el peronismo respecto de cómo va a convivir con Cristina en el futuro. No está muy claro. Perfecto. Bien, bien, clarísimo. Clarísimo que no está muy claro. Y una última, así como para cerrar, cortita y al pie, porque Marco Buscaglia ya lo tenemos en espera. Te quería preguntar, más allá de las elecciones legislativas de este año, así como un breve comentario, ¿qué esperás para el 2023? ¿Qué podemos esperar? Perdón. Bueno, yo creo que sí, me parece que este año está bastante jugado, digamos, yo creo que no va a haber grandes sorpresas. Me da la impresión de que lo más importante es cómo los actores se preparan para el 2023, ¿no? Y ahí hay incógnitas respecto del oficialismo, incógnitas respecto de la oposición que son importantes resolver. La incógnita del oficialismo, la principal es el kirchnerismo apuesta a dejar de necesitar un mediador, es decir, reemplazar a Alberto por uno propio, asumiendo que la etapa de transición que cumplió Alberto se completó. Y eso va a ser muy difícil de procesar. En primer lugar, porque no está pasando nada de lo que necesitaban para que eso funcionara frente a la opinión pública, es decir, los juicios no desaparecen y los líderes kirchneristas no despuntan, ni Máximo ni Kicillof tienen capacidad electoral, ¿no? O sea, tienen grandes problemas para crecer. Y difícilmente Alberto entregue en 2023 el mando con el problema de la deuda resuelto, digamos, ¿no? Entonces ahí hay obstáculos objetivos para ese plan de completar la reunificación peronista y la reconciliación entre el kirchnerismo y el resto del peronismo. Y del lado de la oposición está el gran desafío que yo mencionaba recién, que es qué hacer para ampliar la coalición, ¿no? La perspectiva de ofrecerle a la sociedad la idea de un nuevo gobierno débil, con una coalición acotada, no tiene mucho sentido, digamos, ¿no? Yo no creo que mucha gente vea como tentador eso, ¿no? O sea, otro gobierno que no tiene chance de funcionar, mejor no. Ahora, ¿cómo ampliar el peronismo? ¿Cómo ampliar la coalición hacia el peronismo? Me parece que el gran desafío ahí es hacer lo que Macri no quiso hacer, digamos, ¿no? Es ofrecerle a líderes peronistas territoriales, no a legislativos, líderes territoriales, que son los que tienen votos realmente y que pueden hacer una alianza de largo aliento, ofrecerles una fórmula de cogobierno, ¿no? Macri, yo creo, lo que tenía que hacer era ir a Schiaretti y decirle, vos sos mi sucesor, ¿no? Creemos las condiciones para cogobernar, no durante 4 años, cogobernar durante 8, 12, 16 años. Hacer a nivel nacional lo que vos hiciste con De la Sota en Córdoba, ¿no? El cordobesismo nacionalizado. Bueno, eso era lo que podía salvar al gobierno de Cambiemos. Y Macri no lo hizo, ¿no? No digo que fuera fácil, digamos, ¿no? Pero me parece que era lo único que podía romper el escenario y las limitaciones que tenía el gobierno
tal como estaba planteado. Lo puede hacer Juntos por el Cambio con Larreta. ¿Hay un peronismo disponible para eso? Las cosas son mucho más difíciles que en 2015. Lamentablemente eso van a ser mucho más difíciles. Pero me parece que es la única opción que tienen. Si no, están jugando a pescar en la pecera, digamos, ¿no? A administrar los recursos que tienen, que no van a crecer, no van a ser suficientes. Eso es todo. Marcos, muchísimas gracias por tus reflexiones, por tu análisis, por tus conceptos. La verdad, nos quedamos muy contentos, como siempre, cada vez que te invitamos. Invito a las personas a que hagan preguntas a lo largo de las reuniones, tienen ahí dónde hacerlas, así que para que no me pase lo que me pasó recién, que me quedé colgado sin preguntas, no tenía ninguna, tuvimos que empezar a inventar. Pero bueno, la idea no es que pregunte yo, la idea es que pregunten ustedes, así que Marcos, muchísimas gracias, ya está en espera Marcos Buscaglia, le damos pasos a la tanda publicitaria y te despedimos a vos. Será hasta la próxima, Marcos. Fuerte abrazo. Un gusto y que sigan bien. Buenos días para todos. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias Vamos a la tanda y volvemos en 5 minutos.